Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en vivo en este día, miércoles 27 de enero. Les saludo, soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, saludándoles desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Hoy tenemos un nuevo programa de Conociendo a, como ustedes saben, este espacio que tiene por objetivo conocer a más artistas, conocer a los artistas que se encuentran en diferentes puntos del mundo, a los artistas ecuatorianos que nos están representando. Muchísimas gracias a quienes ya nos están acompañando. No olviden ayudarnos compartiendo este link para que más personas puedan conocer a nuestro invitado del día de hoy, un artista, un amigo muy especial, a quien, bueno, estoy muy emocionada de poder entrevistar este día. Y bueno, vamos a esperar unos segunditos para que más personas puedan unirse a esta transmisión. Y como les decía, ayúdenme compartiendo este link para que más personas puedan conocer a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a las personas que ya están uniéndose a esta transmisión. Estamos esperando un poquito para que nuestra aplicación eh, comunique a más personas que ya estamos listos para entrevistar al invitado del día de hoy. Como les decía, un invitado, un artista muy especial para todos nosotros. Como siempre, tratamos de tener a los mejores artistas ecuatorianos que están representándonos en diferentes puntos del mundo y pues hoy no podía ser de distinta manera. Tenemos a un gran artista, como les decía, un guitarrista clásico. Ya les voy a contar más adelante de quién se trata. Y bueno, creo que ya estamos con algunas personas conectadas. Muchísimas gracias a quienes están ya siguiéndonos este día. Y bueno, no se olviden de ayudarnos a compartir para que más personas puedan conocer a nuestro invitado del día de hoy. Listo, estamos ya. Como les decía, voy a comentarles un poquito de la biografía de nuestro invitado del día de hoy. Es un gran artista ecuatoriano, un guitarrista clásico, guayaquileño. Se trata del guitarrista Rafael Comte. Y bueno, les quisiera contar una breve biografía de todo lo que es su camino en la música, su trayectoria artística. Bueno, Rafael nace en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en 1980. Su interés por la música lo llevó a comenzar sus estudios en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de su misma ciudad natal con el maestro japonés Ryuhei Kobayashi, quien realizó su formación en España y fue discípulo de José Tomás. En enero del 2006 finalizó su formación en su ciudad natal y ese mismo año decidió radicarse en Buenos Aires, Argentina, donde continuó sus estudios en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo de la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Estudió en la cátedra de guitarra del maestro Walter Ujaldón y se recibió como licenciado en artes musicales en el 2011. Forma parte de la Camerata Argentina de Guitarras desde su formación en el 2009. Como integrante de esta agrupación cuenta con 3 discos editados, como son La Ciudad de las Mil Cuerdas en el 2011, Fuego Nuevo en el 2015 y el ensamble, los trabajos completos para ensamble de guitarras de Leo Brauer en el 2019. Este último con la participación de solistas como Eduardo Isaac y Juan Almada. En el 2017, la Camerata Argentina de Guitarras realizó el estreno mundial del Concierto Grosso, obra del compositor cubano Leo Brauer, dedicada especialmente para esta agrupación. Y fue su estreno absoluto en Sudamérica, también el concierto de Tricastín, sí, del mismo compositor.
En la actualidad, la Camerata se propone retomar sus actividades musicales en la medida de lo posible y se encuentra trabajando en varios proyectos relacionados con el tango, el folclore y la música académica contemporánea. Bueno, esta ha sido una muy breve biografía, como les decía, de todo lo que está realizando Rafael. Bueno, Rafa, como le decimos de cariño a sus amigos. Entonces, bueno, creo que ya lo tenemos por aquí. Quisiera darle la bienvenida. Y bueno, no se olviden de ayudarnos compartiendo este link para que más personas puedan conocer a nuestro invitado del día de hoy. Ya lo tenemos por aquí. Vamos a darle la bienvenida. A ver, por aquí estamos. Listo. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muchísimas gracias bueno, brindarnos este tiempo, este espacio para conocer un poquito más de tu actividad artística, cultural. Como decíamos, en este espacio tratamos de promover a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo y bueno, un gusto poder compartir esta tarde contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, cuéntanos, ya leíamos en tu biografía un poquito en dónde te encuentras, pero me gustaría saber hace cuánto tiempo sales del país, cuánto tiempo ya te encuentras en Argentina, como habíamos leído, y bueno, cómo te ha ido en este país, cómo te ha tratado. Bienvenido. Bueno, gracias, ante nada, Vanessa. Este, son años que no hablamos igual, ¿no? Sí, Somos sí, amigos estabas leyendo que estudié en el Rimsky y ahí fue que nos conocimos. sí, Eh, yo salí, igual antes de empezar puedo decir algo, porque claro, parece que la camerata, como lo leíste, parece que la camerata no está en actividades. En realidad sí estamos en actividades, pero por la pandemia, estamos como una está un especie de poco parate paralizado, claro, forzado. Sí, igual creo que no se entendió bien lo que quise decir, que este año queremos hacer más actividades que no sean virtuales, básicamente, ¿no? claro, claro. Bueno, para responder la primera pregunta, estamos a días de que sean 15 años que viajé de Guayaquil, me vine para acá, a Buenos Aires, en el año 2006. Yo terminé mis estudios en enero de 2006, creo que en un par de días van a ser 15 años, y decidí, creo que 10 días después, viajar para acá. Fue una coincidencia porque justo un tío me invitó de vacaciones porque tenía pasajes gratis y terminé acá. Luego ya no me fui más, pero Qué bueno. bien. Sí, y bueno, ¿y cómo me trata Argentina? Bien, a mí me encanta Argentina. Es un país muy lindo. No es perfecto, pero bueno, uno se acostumbra igual a- al país al que se va. Al principio es difícil. Claro. Este, también has viajado por ahí y sabes que llegar a un país distinto, el primer problema es que no conoces a nadie. Y uno en su país tiene contactos, conoce gente, tiene amigos, conoce a los profesores, etcétera. En un país extraño y no. A lo mejor tienes un amigo y ya, y Claro. hay que empezar de cero, y, y eso cuesta al principio, obvio. Pero, Ujú, bueno, como siempre se puede salir adelante, ¿no? ujú. Así es. Bueno, qué chévere que en realidad dicen que nada es coincidencia y por algo tú te radicaste en este país que bueno, es bastante, tiene mucha actividad cultural en lo que es Latinoamérica, Sudamérica, creo que es uno de los más importantes en actividad cultural. Entonces, creo que también por ahí fue el enfoque de ir a estudiar allá, me imagino. Pero bueno, como tú decías, ya son 15 años de haber salido del país, ya tienes prácticamente una vida hecha allá en Argentina. Me alegra muchísimo bueno, que has podido establecerte y como tú dices, siempre es difícil establecerse en un país que no es el nuestro, pero
no es imposible y bueno, se puede seguir alcanzando las metas, que es lo importante. Rafa, tú hablabas de que, claro, la actividad con la camerata está un poquito paralizada por esta cuestión de la pandemia. Y justamente a eso quería llegar. ¿Cómo te ha tratado esta, o cómo te has sentido afectado ante esta situación de la pandemia, tanto como artista, personalmente? Me imagino también que tocas de manera individual, no solo con la camerata. ¿De qué manera te has visto tú afectado como artista? Bastante afectado. O sea, la parte musical de mi vida está como en stand-by desde el comienzo de la pandemia. Eh, es, Acá en Argentina hubo una, digamos, una cuarentena muy fuerte. El gobierno decidió cerrar absolutamente todas las actividades que no fueran esenciales desde marzo de 2020. Entonces, por supuesto, la música, cualquier tipo de actividad, nosotros teníamos conciertos programados y yo estaba grabando yo tengo un proyecto que quedó, digamos, parado en la mitad y ahora estamos retomando de a poco. Yo estaba yendo al estudio a grabar con otro guitarrista que tenemos, dúo, y No, estábamos en la mitad de nuestra actividad normal, cuando de repente todo se vio paralizado. Y las actividades que luego hicimos con la camerata fueron más que nada hacer videos, algo digital, un poco para sumarse digamos, a algún tipo de actividad que se venía haciendo en redes, la mayoría de los músicos hicieron algún video, pero ujú, nada demasiado interesante realmente como para relatar. Hay un par de cosas subidas a Facebook, pero sí, todo se paró. Y lo que sucedió fue que las actividades empezaron a reabrirse en función de las necesidades esenciales. Entonces, por ejemplo, algunos comercios se abrieron antes, otros después, pero conciertos creo que hace muy pocos meses y solamente en streaming. No se pueden hacer, digamos, online, perdón, en vivo. Lo ujú. cual es medio problemático. Nosotros, al ser una orquesta de guitarras, el tema de hacer un concierto en streaming es complicadísimo, porque Claro. somos muchísimos, y aparte necesitamos, si necesitamos estar en un salón, digamos, en una sala, en un estudio, necesitamos uno demasiado grande como para que tengamos algún tipo de distanciamiento. De distanciamiento, Es claro. medio, es medio impracticable. Entonces, lo que decidimos es, digamos, dedicarnos a tareas de buscar subsidios y cosas así, a tareas Ujú, de índole más administrativo que ujú, musical todos estos meses. Pero ujú. tenemos muchas ganas de retomar lo antes posible. Una de las cosas que nos propusimos fue justamente este año tratar de hacer algo musicalmente, digamos, vivo. Ujú. Juntarnos, aunque sea juntarnos a tocar, porque ya es como un año que no tocamos juntos. Claro. Bueno, como tú dices, el sector cultural, todo lo que tiene que ver con artes en general, es súper triste porque como se presenta el panorama, se dice, bueno, esto no es esencial, dejémosle un poco de lado. Y en realidad las artes es algo muy esencial, es algo muy importante que los gobiernos, lamentablemente, la mayoría de gobiernos, todavía no han visualizado, o sea, que las artes son demasiado importantes y se debería tomar como algo esencial. Pero bueno, o sea, poco a poco, como tú dices, es importante también ir retomando las actividades. Depende también mucho de la organización, de cómo nosotros también podamos reinventarnos los proyectos y hacer que esto vuelva a tomar su forma natural. Pero bueno, dejando por un momentito de lado la camerata, que luego me vas a contar un poquito más de esto, me gustaría que me cuentes o nos cuentes un poco más de cómo fueron tus inicios. ¿Cómo fue cuando tú empezaste con la música? Si tú desde chiquito elegiste ya la guitarra, ¿cómo fue tu primer encuentro con la música? ¿De dónde nació este deseo por ser un artista profesional, un músico profesional? Desde que tú eras pequeño, o en qué momento te encuentras o es tu encuentro con la música. Yo empecé a tocar la guitarra más o menos, calculo que a los 12 o 13 años.
ahora no me acuerdo bien. Calculo que creo que fueron a los 13, en, digamos, en el periodo de vacaciones de invierno, entre creo que los 13 y los 14, por ejemplo, ¿no? Me gustaba la música, me gustaba más que nada el rock, en esa época era fanático de Guns N' Roses, ese tipo de bandas, y yo quería tocar guitarra eléctrica. Y me anoté en clases en una escuela de música que había muy cerca de casa, a un par de cuadras, y aprendí a tocar cosas muy básicas. Algunos acordes como para acompañar canciones y me quedé ahí. Y todo el secundario toqué música de oído, sacaba las canciones que me gustaban de oído, tenía una guitarra eléctrica y tenía una banda con unos amigos. Esta era mi actividad musical de chico, realmente. Luego, a partir de los 17 más o menos, fue mi contacto con la música clásica y me di cuenta que realmente me gustaba. Pero yo era rockero realmente y era muy raro porque yo me acuerdo haber ido al Conservatorio Rimsky, donde nos conocimos después, y Ajá. tenía 18 años con el pelo largo y una camiseta negra que decía The Doors, una facha medio rockera, y la secretaria, ahora no me acuerdo el nombre, me dijo, pero ¿a quién enseñamos música clásica? O sea, pensando que yo estaba como confundidísimo de lo que quería hacer con mi vida. Y le digo, sí, 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 eso es lo que quiero aprender, o sea, descubrí la música clásica, tenía una colección de cassettes que era de un tío, y me voló la cabeza, especialmente Beethoven, viste, esos compositores más clásicos, ¿no? Y eso era lo que yo Claro. quería aprender. Entonces me anoté en el conservatorio con el profesor Kobayashi Ryuhei, Ujú. este, y aprendí a tocar guitarra clásica. Yo creo que aprendí todo o sea, los primeros años, los primeros 2 o 3 años, no sé cómo serán otros instrumentos, pero los primeros 2 o 3 años me metí, pero de lleno. O sea, mis vacaciones de invierno no existían. Yo me quedaba en casa leyendo música, tocando, o sea, horas todos los días. Y así pude tener un cierto nivel como ya para poder agarrar obras más interesantes después. Ujú. Y luego me di cuenta que me gustaba mucho y quería seguir tocando eso. Digamos, quería dedicarme a tocar guitarra. Eso fue como el inicio en Guayaquil. Y luego Qué nos chévere, conocimos. bueno. Bueno, las personas que te conocemos un poquito, sabemos que eres una persona que te gusta muchísimo la investigación de la música, la historia de la música, la lectura. Entonces, me imagino que también fue eso, tu encuentro con la música, así súper profundo, de estar profundizando totalmente las obras y estudiando, como tú dices, te metiste totalmente de lleno en esto porque, bueno, dicen que nunca es tarde para empezar, pero a la edad que tú empezaste con la guitarra clásica, que más o menos me dices 17, 18 años, ¿crees que fue a una buena edad? O sea, ¿estaba bien la edad para que empieces o tenías que tener un sobre trabajo para igualarte de alguna manera, por así decirlo? Sabes que es difícil esa pregunta, porque en la mayoría de los instrumentos se empieza bastante chico, ¿no? En la Ujú, guitarra, en general, bueno, se puede usar guitarras más chicas, pero como la guitarra es un poco más grande, ujú. o sea, una buena guitarra suele ser, digamos, del tamaño normal. Este, este, Como que se necesita un tamaño de cuerpo más o menos grande, no tan grande, ¿no? Pero no me imagino guitarristas tan chiquititos. Igual hoy en día uno ve videos de, de- en YouTube de, no sé, un niño chino tocando, a los 5 años Claro. tocando unas cosas increíbles. Pero este, para mí, empezar guitarra a los 18 años estuvo perfecto. Yo podría haber empezado guitarra clásica a los 14 o a los 15. Pero en esa época no me interesaba la guitarra clásica, más que nada porque no sabía que existía. O sea, tenía como referencias muy, muy vagas, pero no conocía el repertorio. Y tampoco tenía, digamos, nadie que me oriente y me motive a buscar repertorio y música de ese estilo. Así que para mí estuvo perfecto arrancar a los 18. Fue justo cuando terminé el secundario y entré como una especie de ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Y, Claro. y lo que me interesaba era la música. Entonces dije, bueno, voy a arrancar por acá y voy a empezar a estudiar en serio. Y estuvo bien. Me parece que igual uno puede arrancar un poco más grande o un poco más chico. Ujú. Este, va. Es como, va.
yo a veces pongo este ejemplo con algunos alumnos, que es como aprender a jugar al fútbol. O sea, uno puede aprender a jugar al fútbol y jugar bien. Tal vez Ujú. nunca vas a ser como Messi, ¿no? Pero igual puedes llegar a divertirte y hacer cosas muy lindas y, y, digamos, Y está bien también. claro, poder dedicarte a lo que te gusta. También se Ujú. puede. Y bueno, ahora que ya has estado un buen tiempo estudiando profundamente lo que es la guitarra clásica, tu formación se ha completado, ya eres un músico profesional, ¿cuáles crees que son las herramientas más importantes en la formación de un guitarrista clásico? Qué pregunta. Las herramientas más importantes. Este, yo tuve, creo, digamos, si me pongo a pensar en mí, no sé si tengo una receta para todo el mundo, pero si me pongo a pensar en mí, yo creo que fue clave haber dado con un buen profesor al principio. Yo tuve la suerte gigante de hacer toda digamos, mi formación en Guayaquil con Ryuhei Kobayashi, que falleció hace unos pocos Ajá, años. No sé si mucha gente, o sea, supongo, bueno, este, conocido en Ecuador. Este, claro. y, y él era, digamos, un referente absolutamente fundamental de la guitarra en Ecuador, específicamente en Guayaquil, y, digamos, realmente fue una suerte, o sea, tenía o sea, muchísimo conocimiento de repertorio, de guitarristas, y nos motivaba, a mí y a los otros alumnos con los que hacíamos la carrera, nos motivaba a seguir buscando cosas, vamos a descubrir repertorio, estudiar partituras nuevas, a hacer nuestros propios arreglos. O sea, tuve muchísima suerte en ese sentido. Eso me parece que es clave. Digamos, al menos en mi formación, tuve un profesor realmente que fue un lujo en ese momento. Y luego cuando me vine acá, este, también tuve mucha suerte con mi profesor Walter Ujaldón, el que mencionaste. Este, yo no tenía ni idea de quiénes eran los profesores acá. Y entonces, lo primero que hice fue tratar de ser mi amigo de los otros alumnos. Eso es algo que supongo que otros músicos que van a estudiar afuera les pasa. Uno conoce poco y nada de los profesores del país al que llega. Entonces, Claro. lo que uno empieza a hacer es empezar a preguntar. Me hice amigo de un guitarrista genial, un guitarrista boliviano muy bueno. Este, y me dice, mira, yo estudio con Walter Ujaldón, es muy bueno, anótate con Walter. Y me anoté con él. Y tuve mucha suerte. También tiene como ese mismo espíritu de, de motivarte, darte ganas de buscar repertorio nuevo. Este, aparte que toca muy bien, entonces te dan ganas de tocar como él. Eso, eso me parece importante el tema del profesor. Y obviamente, digamos, el apoyo de la familia es absolutamente fundamental. Si uno no lo tiene al principio, es Claro. como que imposible. Es medio imposible porque es una de ese tipo de profesiones que es muy difícil trabajar y estudiar, o sea, trabajar de lo que uno hace y estudiar de lo mismo. Al mismo tiempo, claro. Claro, por ahí se puede conseguir trabajo de otra cosa, pero es que luego te quita tiempo para estudiar, porque especialmente los primeros años uno tiene que dedicarle muchas horas del día al instrumento para lograr tener un nivel, ¿no? Bueno. Son Claro. horas. Yeah. Es súper importante lo que estás diciendo porque, claro, muchas veces y aún todavía en nuestro país, en nuestra sociedad, se piensa mucho que la música es como un hobby y que es un pasatiempo, de que estás unas horitas tocando y que, bueno, luego puedes tocar, no sé, en alguna banda, y que está bien, pero ya cuando quieres hacerte esto una profesión de vida, realmente es de muchísimas horas, como tú dices, de muchísimos sacrificios, de contar con el apoyo de la familia. Y otro punto que es súper importante, que también has mencionado, es este del profesor, porque eso es como que la clave. O sea, si te consigues un buen profesor que te motiva, surges, pero si te consigues un profesor que desde el inicio ya te pone trabas o te desmotiva, se quedan en el camino muchos talentos. Entonces, esto del profesor es súper, súper importante, lo que estás mencionando justamente. Y bueno, como decíamos, también uno de los objetivos de este espacio es ese, o sea, que las personas entiendan que hay personas, valga la redundancia, profesionalizándose en la música.
O sea, que esto es una carrera de vida, que es una profesión como cualquier otra y que requiere de muchísimo esfuerzo para ser un gran profesional. Rafa, aparte de los profesores que tú tuviste al inicio, que me imagino que fueron de gran motivación, como dices, ¿qué otros referentes tenías? No sé, tal vez tú escuchabas a algún artista, algún guitarrista, algún director y decías, yo quiero ser como él cuando ya esté tocando en unos años, yo quisiera llegar a ser como tal persona o como tal artista. ¿Tienes algunos referentes que te hayan motivado aún más para seguir en este camino de la música? Sí, bueno, al principio cuando uno arranca, lo que me pasó a mí, como todo el mundo, uno tiene como sus músicos de referencia, los grandes virtuosos del instrumento de uno. Y sí, no sé, a mí me encantaba, creo que mi guitarrista favorito siempre fue Julian Bream. Y me gustaban muchísimos guitarristas, no sé, algunos, digamos, ya están un poco más retirados. El primer guitarrista que conocí fue Andrés Segovia, igual, este, histórico, clave, guitarrista clave del siglo XX para la guitarra clásica. Ya, Pero a mí, digamos, obviamente escuchaba mucho guitarra, mucho. Hacíamos reuniones y en lugar de poner música de moda poníamos obras de guitarra clásica, era muy extraño, ¿no? Pero sí, a mí lo que más me sirvió, o sea, dos cosas, ¿no? Una es darme cuenta de que cada guitarrista es distinto y cada guitarrista tiene sus virtudes, digamos, y las cosas que puede explotar, cada músico más que guitarrista. ujú, Y uno también digamos, tiene cosas que puede explotar, digamos. Entonces, en lugar tanto de tratar de parecerme a o tocar, eh, tocar como tal guitarrista, porque uno lo ve en la música, que hay guitarristas que no le roban, digamos, pero que tratan de imitar ciertas cosas, ciertas ujú, técnicas, ciertos manierismos de otros guitarristas. claro. O sea, traté como de buscar, digamos, mi propio estilo, ¿no? O sea, Ujú. mi forma de encarar la música de una manera más personal. Y la otra que a mí me motivó muchísimo fue hacer la carrera con grandes guitarristas. O sea, tanto en Guayaquil como en Buenos Aires, al hacer la carrera, yo tuve la suerte de tener guitarristas muy buenos haciendo la carrera conmigo, y eso me motivó muchísimo para mantener el nivel, porque si uno está solo, y solo, digamos, y no tiene, digamos, un ida y vuelta con otro guitarrista o con otro músico, Claro, tampoco uno sabe su nivel relativo, o sea, claro. es muy difícil, por eso es tan Ajá. importante que cuando uno estudia algo como la música, específicamente la música clásica, que no sea un entorno en el que no, en que haya un solo alumno, digamos. O sea, que eso se ve, digamos, había instrumentos que había un alumno. Es muy Claro, duro lo que pasa. Este, es muy fácil de motivar. A mí me hubiera pasado. Yo por suerte hice toda la carrera en Guayaquil con Christian Robinson, que seguramente te vas a acordar, tremendo guitarrista, sí, y eso a mí me motivó muchísimo. Y acá en Buenos Aires también, digamos, conocí algunas bestias de la guitarra. claro. Qué No, importante que, claro, es súper importante también lo que dices, estamos tocando algunos puntos que ayudan muchísimo porque yo también siempre he creído que el entorno te ayuda a crecer o te ayuda a conformarte o a quedarte en un nivel que muchas veces, para no utilizar la palabra mediocre, o sea, te deja te deja estático en un nivel en el que no tienes una sana competencia, porque como tú decías, nosotros nos conocimos en el Rimsky, y en realidad era un lugar en el que creo que todos los que estuvimos ahí estudiando teníamos una visión diferente de la música, del nivel al que hay que alcanzar. Los maestros nos impulsaban muchísimo en ese sentido. Los compañeros, había una sana competencia. Yo recuerdo con mucho cariño, siempre recuerdo que nos reuníamos en la casa tuya o en la casa de Alejandro Ormaza, que también otro gran pianista, y hacíamos como concierto, yo estoy tocando tal cosa, me pueden escuchar, y todos escuchábamos, éramos cantantes, pianistas, guitarristas, todos ahí.
Entonces había esa sana competencia, esa admiración, ese respeto ante todo de lo que el otro hacía. Y eso nos motivaba, o sea, nos motivaba un montón para poder seguir creciendo como artistas. Entonces, como tú dices, es súper importante el entorno donde uno se va desarrollando, especialmente en los primeros pasos, porque es ahí en donde uno puede construir una visión. Decir, bueno, yo quiero este camino. Entonces, eso es muy importante lo que estás diciendo. Rafa, por otro lado, también ya en tu formación, tú has asistido a masterclasses, has tenido la oportunidad de conocer a grandes guitarristas, como decías. ¿De qué manera o qué crees que es lo más importante que te ha dejado estas experiencias? Porque es muy difícil muchas veces que en una masterclass un profesor te pueda corregir todo lo que está todavía no completo. Pero, ¿cuál crees que es o qué es lo más importante que te han dejado estas experiencias de las masterclasses? Porque también es importante participar en este tipo de eventos. Sí, es importante, tal cual. Este, yo destacaría dos cosas que para mí, digamos, son las más importantes. Este, la primera es la más obvia. Uno estudia con un profesor normalmente y el profesor con el que estudia tiene como una visión personal, particular de las obras, de repertorio que hay que abordar, de cómo se tocan ciertos compositores, cantos, sea. Y una masterclass con otro, digamos, músico, es una oportunidad de que a uno le abran la cabeza un poco, porque a veces uno está muy en una línea y te sirve para darse cuenta que por más que uno luego no vaya a tocar así o no le interese demasiado, pero por lo menos para saber, existen, existen otras formas de hacer música, Diferente, ¿no? claro. Y eso me parece importante. Y luego, es verdad lo que decías, en una masterclass muchas veces uno pasa media hora, una hora, no sé, depende de la masterclass, que hay otras personas que están por pasar, y no se puede ver tanto en el repertorio. O sea, uno analiza ciertos pasajes, tal vez uno se queda con una cosita o con otra cosita que a lo mejor te acuerdas o que pudiste anotar de lo que te dijeron. Hoy en día es un poco Claro. más fácil porque todo el mundo lo graba y luego lo reconstruye. Bueno, en mi época, bah, como Bueno, dicen no por digas ahí, eso porque van a pensar que somos muy viejitos y bueno, no, no tanto. no tanto. Cuando empecé a estudiar, se hacían muchas masterclasses acá, ahora también. Y yo participaba en las que más podía. Y uno, digamos, por supuesto no se grababan, y uno trataba de sacar lo que más podía, y uno se queda con una cosa u otra, pero a mí lo que más me gustaba de participar en las masterclasses era, una vez más, el tema de la motivación. O sea, uno tiene que este, estudiar muy bien su repertorio para ir a la masterclass. Mm, Este, lo tienes que, o sea, a mí hay gente que por ahí no lo estudia tanto, prefiere más ir a ver qué le dicen. Hay diferentes escuelas, digamos, de pensamiento al respecto. Pero a mí me gustaba estudiarlo muy bien y a mí es como un poco como el tema de los concursos, ¿no? ajá. No importa si uno gana o no gana, el concurso es una excusa para estudiar muy bien y mejorar tu nivel. Me pasa lo mismo, yo pienso que el mismo tema de la masterclass, ¿tá? Ujú. Es como una buena excusa para decir, bueno, esta hora que tengo ganas de hacerla y yo sé que con este guitarrista, digamos, él me puede ayudar mucho porque él conoce este tipo de Claro. composiciones, Ujú, toca este tipo de música. Y bueno, es una excusa para empezar a trabajarla y para motivarse y para salir adelante con eso. ujú. Eso me parece que es importante. Entonces, ¿crees tú también que es importante que, o sea, que por ejemplo, cuando tú te enteras de que hay una masterclass con un guitarrista determinado, tú ya un poco investigas, pasa mucho en el canto que uno investiga y claro, dependiendo también un tema que ya vamos a abordar, que es lo del repertorio, cuando uno estudia un repertorio que sabes que esa persona te puede ayudar de una mejor manera porque tal vez se especializó en ese compositor o en esa época, entonces esto también es bastante importante, ¿no? Aprovechar en ese sentido de la experiencia de otros artistas que, bueno, por algo están en el sitial en el que se encuentran. Rafa, un poco entrando
Y cambiando el tema de todo lo que es la formación, aunque llegamos al mismo punto, ¿qué crees tú que le falta a nuestro país, al Ecuador, para tener una perspectiva más profesional, más internacional en cuanto a lo que es la música académica y en tu rama que es la guitarra clásica? ¿Qué crees tú que hace falta acá en nuestro país ahora que ya tienes una visión un poco más amplia, que has vivido diferentes experiencias de formación? Em, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una pregunta muy difícil. Igual me animo a responder, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé el resto del país. Bueno, tú eres de Cuenca y seguramente Quito es un poco distinto, pero la experiencia que yo viví en Guayaquil es de una ciudad donde el movimiento musical es muy reducido. Cuando digo movimiento musical me refiero a lo que es guitarra clásica, música clásica en general. Es muy reducido y tuvimos, bueno, pero yo y muchos otros alumnos tuvimos la tremenda suerte de caer en el Rimsky-Korsakov cuando existía, y tuvimos los mejores profesores del país para nosotros. O sea, Así y es. éramos 8 alumnos, era tremendo, era una suerte bestial. Este, y qué diferencia encontré yo cuando me vine acá. Básicamente la cantidad de músicos. En Guayaquil éramos 4 guitarristas clásicos, no me acuerdo, 5 o 6, Claro, ¿viste? Acá en Buenos Aires, no, es tremendo. Es decenas, o sea, no, es, hay claro, muchísimos guitarristas, por supuesto, eso hace que sea muchísimo más competitivo todo, ¿no? Pero hay muchos sitios para estudiar, hay mucho interés. Aparte, existen conservatorios como públicos, privados. privados y públicos, y yo estudié en la Universidad de las Artes, que es el nombre que ahora tiene, pero antes se llamaba Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo, que se transformó en universidad junto con otros, otros departamentos, digamos, y hicieron como una universidad. Y la movida musical es muy grande. Hay muchos guitarristas de música popular, folclore, de tango, muchísimo tango. Entonces, y el tango y la guitarra clásica, si bien no es lo mismo, obvio, son muy parecidos. O sea, se tocan con el mismo instrumento, digamos, y a veces hay como intercambios. En el mismo repertorio de guitarra clásica, a veces uno toca un tango, lo toca con Claro. guitarra clásica, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una ciudad con mucha movida musical, este, me entusiasmó muchísimo, me encantó. Una cosa que yo creo que se puede hacer en el Guayaquil, simplemente, es básicamente aumentar la cantidad de músicos que hay. ¿Por qué la gente no estudia música cuando le gusta la música? Porque básicamente uno no puede dedicarse a la música con mucha facilidad. Requiere un esfuerzo muy grande. Y yo creo que ahí podría el Estado dar una mano. No es algo raro, no es una cosa muy extraña. Pasa en Europa mucho, hay becas, hay asistencia estatal digamos, para gente que está estudiando, para gente que no tiene plata para comprarse su instrumento. Acá, por ejemplo, se puede hacer, hay un Fondo Nacional de las Artes que es interesante. Todas las actividades musicales, ahora no me acuerdo bien la parte legal, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, si uno hace un concierto, qué sé yo, siempre hay como un porcentaje que va al Fondo Nacional de las Artes. Y ese Fondo Nacional de las Artes luego sirve para, por ejemplo, financiar un instrumento, no sé, uno tiene ganas de tocar el arpa. Bueno, un arpa sale mucho dinero, realmente Claro. muchísimo. Entonces, a lo mejor no vas a tocar el arpa porque no tienes plata, ¿no? Pero si vas al Ujú. Fondo Nacional de las Artes, al menos es lo que puede pasar acá, uno puede aplicar para, digamos, Una una beca especie, o un claro, una apoyo. especie de beca en que digamos, le ayudan, le financian el instrumento. Hay sistemas, digamos, se necesita, hay formas y han tenido éxito en otros lados. Este, Ujú. a mí me gustaba mucho lo que pasaba, ahora ya es otra cosa, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, pero lo que sucedía en Venezuela en 70, 80, con, había un programa, digamos, de El orquestas sistema. juveniles. Claro, Ujú. exactamente, el sistema. Un programa de orquestas juveniles que funcionaba perfecto, ¿no?
Ahora un poco, creo que ya no tanto, porque yo he conocido gente acá venezolana que tocó en su momento en orquestas juveniles y me dicen que ya eso no está funcionando como antes. Pero bueno, Claro. es una, es una de las tantas posibilidades, tantas cosas que se pueden hacer. Realmente se pueden hacer muchísimas cosas. Pero se necesita, por un lado, voluntad, pero por otro lado, se necesita saber que es importante. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Si uno cree que el arte es simplemente, digamos, una cosa que, que no es importante, que es como una especie de Hobby. adorno en la torta que no, digamos, no hace, digamos, a lo, a lo esencial, entonces no, nunca se va a hacer. Nunca se va a hacer. Claro. Hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad de que las artes son accesorias. Yo Ujú. no creo que sea así. Sí, realmente es una cuestión de interés, de falta de visión en este caso de los gobernantes, porque de ellos dependen muchas de estas cosas. Siempre en esta pregunta que les hago a todos es un poco, siempre existe, a veces uno no quiere decir mucho lo que es, pero es así, o sea, hay falta de interés del Estado, hay falta de visión, hay falta de ver que esto es algo importante, como tú dices, entonces, claro, a la final estamos nosotros de alguna manera dependientes de eso, pero también hemos visto otro lado de la moneda en el que también depende mucho de los artistas, porque muchas veces también nosotros tenemos esa mentalidad de que, bueno, como aquí al gobierno no le importa o lo que sea, No, o claro. bueno, hago las cosas a medias, porque como igual aquí no hay referencias, como aquí nadie me puede criticar, entonces no me preocupo por seguir aprendiendo, por seguirme preparando. Entonces es una cuestión de parte y parte Obvio, sí, este totalmente de tema acuerdo. de la realidad cultural de nuestro país, que es un tema difícil, pero como tú dices, o sea, es una falta de visión de los gobernantes. Bueno, Rafa, quisiera aprovechar, aquí hay algunos saludos, algunos comentarios que, bueno, luego puedes revisar en la página. Me gustaría leer algunos. Bueno, ahí está, Jorge Regalado, dice lindo programa, felicidades. Sally Gómez, una gran amiga, también cantante, justamente ella también vive en Argentina, dice buenas tardes, felicitaciones, mi querida Vanessa. Gran entrevista, es un gusto volverte a ver, Rafael. Saludos y abrazos desde Buenos Aires. Hola, Sally. También Eve Fer dice la vida es lo suficientemente larga como para siempre seguir. Bueno, estos son los primeros comentarios, me imagino, de lo que hablábamos, los temas antes. Dice, Rafael, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde está Rafael? Saludos desde Montevideo. No, Rafa se encuentra en Buenos Aires, ¿no? Tú estás Sí, sí, en radicado en Buenos Buenos Aires. Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Javier Rivadeneira, que es mi maestro de canto, él nos saluda desde Budapest. Dice, se necesita mucho coraje para dejar la familia, los amigos, en definitiva, todo un país en búsqueda de la superación. Tener pedagogos calificados es de suma importancia, por eso estamos obligados de alguna manera a salir del Ecuador. Se necesita más coraje para regresar a aportar en nuestro país por muchas razones. Sí, justamente lo que conversábamos también. Mónica Ventimilla, felicitaciones, Rafael, ¿en dónde podemos escuchar sus interpretaciones? Bueno, ahí luego nos comentas sobre tus redes sociales, también en Dale. YouTube, me imagino, habrán algunas grabaciones. Sí, sí, sí. También Ay, María Lañasco, también una de nuestras amigas del Rimsky, también dice, ah, Rafa, estás de esa es la Argentina. única amiga que yo tenía cuando me Mariel. Claro, ella también guayaquileña que se fue a vivir allá. Algunos compañeros, amigos del Rimsky fueron a vivir en Argentina. Eh, bueno, dice, bueno, aquí están cruzadas las conversaciones. Lupe Argüello también, bueno, saludos también a mi mami, a mi papi que nos están viendo por aquí. Dice, Hola, Lupita. felicidades, Rafa, un gusto. Y bueno, así algunos comentarios que luego, como te decía, puedes seguir, bueno, saludarles, comentarles también.
Bueno, Mariela dice que es machaleña, sí, perdón, Marielita, pero bueno, yo te conocí aquí en Guayaquil. Sí. Bueno, algunos comentarios. Amigo querido, un gusto verte a los años. Algunos comentarios, como te decía, que Igualmente, luego bueno, si puedes saludarles. Rafa, bueno, en cuanto a tu repertorio, entrando nuevamente en el tema que nos interesa ahorita, conocer un poco más de lo que tú haces. En cuanto a tu repertorio, ¿tú te has especializado en algún compositor o tienes algún compositor, estilo, época de preferencia, que te hayas enfocado un poquito más? eh, bueno, sí, dos, básicamente, dos cosas que me gustaron, que me gustan mucho. Una es, digamos, mi experiencia como miembro de la Camerata es, mi repertorio, en parte es el repertorio de la Camerata. Y eso Ujú, me pone en una situación un poco diferente a la mayoría de los guitarristas, porque los guitarristas normalmente nos formamos parte de una orquesta. ujú, Es una experiencia bastante distinta al principio. ya, mm, y se podría decir que un poco nueva para la mayoría de los guitarristas que solemos tocar solo, ¿no? ujú, La Camerata hace repertorio, digamos, original, pero también hace muchos arreglos de obras de Piazzolla, de Ginastera, de diferentes compositores, no solo argentinos, sino de toda la... de diferentes. ¿sí? Ajá. Y a mí me interesó mucho, y digamos, mi tesis para graduarme de la UNA, antes se llamaba IUNA, fue sobre la música española a principios del siglo XX. Mi tesis era sobre compositores no guitarristas y sobre cómo el repertorio de compositores profesionales que no fueran guitarristas virtuosos que hacían sus propias obras, sino Ujú, compositores como Manuel de Falla, Joaquín Turina, etcétera, empezaban a escribir música para guitarra, específicamente en España, específicamente a principios del siglo XX, porque bueno, ahí es cuando sucedió, ¿no? Antes de la Guerra Civil. Y ese es un periodo que me gusta mucho. Y bueno, pero en realidad toco un poco de todo. Tal vez lo ujú. único que no toco tanto es música antigua, porque desde hace un tiempo siento que cada vez me suena mejor en laúd, en instrumentos originales, y lo que tengo que hacer es comprarme un laúd, me parece, ¿no? Pero bueno, voy a empezar a ahorrar, son carísimos. Yo recuerdo que te gustaba bastante Bach. Sí, sí, me encanta, me encanta. Ujú, Sí, bueno, pero eso es una de esas cosas que, claro, yo lo toco en la guitarra igual, ¿no? Pero tengo mucha curiosidad por tocarlo en el laúd, digamos. Aunque con Bach específicamente, hay todo un debate de si tiene sentido llevarlo en el laúd, porque a lo mejor no estaba escrito para laúd, sino que eran arreglos de obras para teclado. Bueno, hay todo un tema ujú. musicológico ahí detrás de esas obras, este, pero nada, sí, me encanta Bach. Toco Bach, hago mis propios arreglos. Una, una cosa que me quedó de Ryuhei, que a Cristian y a mí nos obligaba un poco a hacer nuestros propios arreglos. eh, bueno, no nos obligaba, pero nos motivaba, nos decía que estaba bueno, que lo hiciera, nos ayudaba, hacíamos haciendo nuestras propias transcripciones, estaba buenísimo. Era un lindo trabajo. Claro, aprendían bastante también con eso, de cómo Sí. funciona también esa parte. No, porque Ryuhei tenía mucha experiencia. Él ya, o sea, cuando yo empecé a estudiar con él, él justo había sacado un disco donde tocaba arreglos en guitarra de ocho cuerdas de un montón de música barroca. Ujú. este, de obras que eran originales para teclado, por ejemplo, de François Couperin y otras cosas así. Y él sabía bastante cómo funcionaba el tema de la transcripción y yo no tenía ni idea y bueno, me fui iniciando un poco de esa manera. Justamente ahora que hablas de las transcripciones, se está haciendo un estudio de un amigo también guitarrista, Bolívar Ávila, cuencano. Él Ah, está haciendo también una investigación justamente de esto de las transcripciones de guitarristas sobre compositores, pero enfocados un poco más a la ópera. Me estaba ah, comentando y justamente se está publicando ahora en este festival que él organiza y hay muchas transcripciones de áreas de ópera para la guitarra.
Sí, hay un Entonces, claro, montón. siempre ha habido esta cuestión de que como la guitarra es un instrumento bastante asequible, por así decirlo, bueno, dependiendo de la guitarra, porque hay guitarras que son súper caras también, como todos Sí, pero los igual, instrumentos. igual es más barato, la guitarra más cara igual es más barato que el piano más, Claro, es sí, como que más barato que el piano más barato. es como que un instrumento un poco más universal, además que se utiliza muchísimo en la música popular y todo. Y algo que me gustaría también, de algo que mencionabas hace un momento, en Argentina me gusta mucho que toda la música popular que nosotros decimos, los ritmos populares, el folclore y todo, también se estudia académicamente. Entonces, Sí. eso es algo muy bueno que ellos tienen porque no en todos los países, al menos acá todavía no existe eso, se está un poco implementando, pero todavía no existe ese estudio de los instrumentos, como en este caso la guitarra, de ritmos tradicionales, populares, de folclore de cada país, pero con un estudio académico, o sea, con una técnica, con todo esto que es también importante. Rafa, yo sé que también has dado clases, has tenido experiencias en lo que es la pedagogía de la guitarra. ¿Cómo te sientes cuando estás al otro lado de la moneda, como quien dice, ¿no? O sea, tú como estudiante de guitarra ya tienes tu formación profesional, pero ¿cómo ves tú en cambio la parte tuya de enseñar? ¿Qué esperas de tus alumnos? ¿Qué es lo que sientes más importante transmitirles a ellos? Me haces preguntas muy difíciles. Este, ¿Qué es más importante transmitir? Pues yo creo que, o sea, lo más importante es, un poco pensando en cómo me fue a mí como guitarrista al principio, es el tema de la motivación. Y me parece que es importantísimo que, o sea, habíamos hablado de esto hace un rato, que muchas veces si uno no tiene la motivación adecuada, por ahí tiene mucho talento, pero no, luego lo va a dejar y se va a dedicar a otra cosa. Ujú. Y a mí me ha pasado de tener alumnos, una vez tuve un alumno que era médico y ya era grande, no sé, ahora yo soy un poco grande también, pero él habrá tenido en su momento más de 50, y me acuerdo que me dijo directamente, yo soy un guitarrista frustrado, yo tendría que haber estudiado guitarra, pero bueno, soy médico. Y él no tocaba nada y quería tocar. Entonces, a mí siempre me llamó la atención, siempre me acordé de ese caso. Ese, ese alumno lo tuve cuando daba clases en el RIMSI, en Guayaquil. Ujú. Y la verdad que es un poco triste si uno se pone a pensar en eso. Me parece que es importante que, digamos, los músicos que damos clases tengamos bien clara la responsabilidad que tenemos con los alumnos, ¿sí? Es que Muy no es grande, solamente bueno para hacer un poco de dinero, ¿sí? Porque todo el mundo necesita trabajar. así Y es. me parece que es importantísimo saber que, digamos, uno a veces está determinando el camino de la vida del otro, ¿no? Si Ujú. se va a dedicar o no, este, a lo mejor tienen ganas de dedicarse, a lo mejor tienen ganas de seguir, y uno tiene que darse cuenta que con digamos, la motivación correcta, digamos, el otro puede seguir su propio camino musical, a lo mejor haciendo cualquier cosa distinta, ¿no? No, Claro, no tiene por qué ser, digamos, guitarra clásica específicamente o claro. alguna cosa Claro. así. A lo mejor le gusta tocar mariachi, qué sé yo. Ujú. Cualquier cosa es válida, ¿no? Claro que sí. Pero me parece que eso es importante. El tema de la responsabilidad y el tema de la motivación. Ujú. Y también saber que, digamos, hay gente que por ahí solamente quiere, a mí me ha pasado mucho, aprender algunos acordes, este, para lo que yo llamo música de fogón, que, que es como para acompañar a tus amigos tocando la guitarra al lado del fogón ahí en el camping. Ujú. También es válido, está perfecto, ¿sí? Eh, todo, todo, todo suma. Ujú. Rafa, si no fueras guitarrista, ¿qué otra profesión te hubiese gustado seguir? ¿O qué ser? Buena pregunta.
Pero para esta tengo una buena respuesta, creo. Este, A ver. eh, Esto no lo puse en la biografía porque me parece que lo que te interesaba era algo más relacionado con la música, pero estoy estudiando filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Eh, no es muy, o sea, es bastante reciente, empecé hace año y medio. ¿Eh? Ujú. Y, y nada, me parece que lo comentaste un poco hace un rato, de que te acordabas, cuando nos conocimos, que te acordás que me gustaba leer y eso. Sí. A mí siempre me Claro. gustó mucho. Yo tuve la suerte de que mi abuelo era librero, tenía una librería en el Mall del Ujú. Sol. Mi abuelo ya falleció, pero bueno, tuvo su librería muchos años y yo me llevaba libros, y los leía todo el tiempo. Este, y hace unos pocos años decidí que tenía que, digamos, hacer realidad eso que a lo mejor había pospuesto toda la vida, que era estudiar filosofía. Me gusta mucho la parte teórica Sí. y relacionada con la música incluso. Sí. Me gustaría poder, de hecho, eso es uno de mis proyectos a mediano plazo tal vez, dar clases de estética o de historia de la música o de filosofía en un conservatorio, ¿no? Me parece que puedo hacerlo bien, me encantaría. Y es, bueno, estoy estudiando eso ahora. Certificamos todas las personas que te conocemos desde hace algunos años. Siempre fue una de tus pasiones, creo, o sea, la lectura, la historia, todo esto, como decía Sí, hace un siempre me gustó. momento. Y en realidad ahora que dices filosofía, o sea, no me sorprende que hayas ido por ese camino porque siempre tuviste también ese gusto, era una de tus pasiones aparte de la música. Entonces, más bien Sí, me totalmente. alegra un montón que ya hayas decidido hacerlo de una manera más formal. Sí, sí, gracias. Sí, me gusta, es algo que me gusta mucho. Qué chévere, qué chévere. Bueno, quería leerte un saludo de uno, también un gran artista ecuatoriano, guitarrista también, el maestro Julio Almeida, ya lo tuvimos, estuvimos también entrevistándole a él, dice, Yuhey tenía una formación completa europea con un conocimiento teórico orquestal muy amplio, era un músico, un verdadero maestro. Sí, bueno, Ryuji fue uno de los maestros que ha formado, creo que a la mayoría de guitarristas profesionales serios que tenemos ahora en el país. Julio Almeida Rafa, me dio para mí, clases a mí. ¿cómo? Julio Almeida una vez me dio una clase. Así que chévere. Bueno, muchos Hola, saludos Julio. al maestro también que nos acompaña siempre, nos está acompañando. Rafa, un poquito para ir terminando siempre el tiempo, aquí vuela, como decimos, a veces parece que una hora es muchísimo tiempo, pero pasa rapidísimo cuando Sí. estamos conversando de todas estas cosas que nos gustan mucho, el hecho de recordar cómo empezamos, el hecho de ir recordando cómo ha sido nuestra trayectoria, nuestro camino por la música, es bastante emocionante siempre. Bueno, tú hablabas ya de algunos proyectos que tienes en mente, tal vez nos puedas contar de alguno en específico, alguna nueva meta que tengas, algún proyecto que esté cercano por estos tiempos. Bueno, justo ahora estamos por grabar con un dúo que yo tengo con Ignacio Bocha, que es un guitarrista acá, que es como una especie de desprendimiento de la camerata, porque Ujú. ambos tocamos en la camerata y la camerata estaba un poco sin mucha actividad desde el principio de la pandemia. Pero otra cosa que nos solía estar pasando todo el tiempo con la camerata es que nos cuesta mucho viajar a tocar a otros lados, porque Ujú. somos 18 músicos. Entonces, si bien hay financiamiento, digamos, existen programas internacionales y, digamos, también de acá del gobierno argentino, y que Ujú. te financian, es muy difícil que te financien para ir afuera, porque somos Claro, muchísimos. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, claro. una cosa digamos, arrancó un poco con las ganas de poder tocar en un formato más reducido y somos de un dúo, estamos haciendo Ujú. música y habíamos grabado, digamos, la primera de las obras justo antes de la pandemia y ahora estamos por un breve, digamos, de hecho hoy vamos a ensayar, en breve, tal vez en menos de un mes, grabemos lo demás y cuando esté todo grabado
te acerco el nuevo Claro proyecto. que sí. Qué chévere, me alegra muchísimo que tengas ya planificado este nuevo proyecto, porque como tú decías, es un tiempo en el que es bastante difícil la situación para los artistas en general, pero Sí, creo que también depende mucho de nosotros poder automotivarnos, poder seguir demostrando y mostrando a todo el mundo que el arte, la música es demasiado importante, que nosotros como artistas profesionales también merecemos un espacio. Entonces, es importante no detenerse, no dejar que pase mucho tiempo y seguir con los proyectos, así sea de una manera un poco más difícil. Nunca ha sido fácil la música. Nosotros como que estamos acostumbrados un poco a la situación difícil, más bien eso muchas veces nos motiva y nos ayuda para que los resultados sean mucho mejor, porque siempre el lograr estos objetivos trae muchas consecuencias muy gratificantes para nosotros, que siempre de alguna manera tenemos algún tipo de obstáculo en el camino. Entonces, más bien por ese lado, que te vaya súper bien, todos los éxitos del mundo en gracias. este nuevo proyecto. Rafa, como para ir terminando, me gustaría que si tú tienes algún consejo, algunas palabras para los jóvenes que estudian acá en el Ecuador, que desean salir en algún momento o que simplemente desean ser artistas profesionales, algunas palabras de motivación en estos momentos que, como decíamos, son un poco más difíciles de lo normal. Seguimos con las preguntas difíciles. Eh, yo, yo quería decir algo, digamos, sobre lo anterior que habías dicho, porque estábamos hablando que qué importante que es tener algún tipo de ayuda, por ejemplo, institucional, digamos, lo hace muchas veces, pero y me parece que es muy acertado lo que dijiste. No por el hecho de que no existe esa ayuda, vamos simplemente a tirar la toalla y ya está. Bueno, es muy difícil, no voy a hacer nada. Uno tiene que buscarle la vuelta, ¿no? Muchas veces, a veces, en algunos casos, y yo creo que un poco lo retrata este programa que tienes, buscarle la vuelta implica salir del país, porque a veces es muy difícil, digamos, poder acceder a una formación un poco más amplia, digamos, en un ambiente musical relativamente reducido. Yo no sé cómo serán las cosas ahora, porque yo ya tengo 15 años acá, pero No han cambiado mucho como quisiera. bueno, donde yo estudiaba, te acuerdas perfectamente, yo me fui en 2006, pero antes de 2006, digamos, éramos muy pocos músicos y no había muchas oportunidades, ni para tocar, ni para, digamos, hacer masterclasses, etcétera, digamos, como para expandir un poco, digamos, el ámbito de acción, ¿no? Entonces, mucha gente optó por salir del país y muchos nos quedamos afuera. Este, eso es una opción. Y ahora, ¿qué consejo les puedo dar a las personas que se van a otro país? Este, Muy difícil, pero es difícil, digamos, salir del país en el que uno estaba, pero lo que, digamos, en el país que uno se crió, ¿no? Pero en el país al que uno llega, digamos, uno también puede generar su propio camino. Me parece que es importante saber digamos, al principio es difícil, porque como creo que lo mencioné al principio, para mí lo que más me costó fue que no conocía absolutamente a nadie. Y uno, a nadie, nadie conoce a uno. Digamos, ¿no? Es Claro. muy difícil. Uno, no sé, la primera clase de música de cámara, no conoces a nadie, no sabes quién toca qué instrumento, es todo muy, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Es todo muy nuevo, no sé. Es una experiencia a veces difícil, pero con el tiempo uno se va abriendo camino, uno va conociendo gente, este, eh, es cuestión de darle tiempo al proceso, digamos, de aprendizaje y nada, no bajar los brazos, de ir adelante buscando hacer las cosas que uno siempre quiso hacer. Ujú. Me parece que ese es el consejo. No sé si estuvo bien. En resumen, la motivación, el automotivarse, el autodecidirse para seguir creciendo, como decíamos. No es un camino fácil el de la música, pero eh, nada, hay que ser valientes, hay que ser fuertes, hay que tener mucha perseverancia,
conocer también que esto es una profesión de muchos sacrificios, eh, de mucho esfuerzo, en resumen, horas de estudio, de preparación, que si quieres ser realmente bueno en lo que haces, necesitas mucho trabajo. Entonces creo que eso es importante, un mensaje muy importante que quede en las personas que todavía de alguna manera se piensen que la música es un hobby. En realidad esto es una carrera de vida, es una profesión como cualquier otra profesión que requiere muchísimo trabajo. Entonces, bueno, ha sido un mensaje bastante lindo el que les has dejado, el que nos has dejado. Y bueno, yo quisiera agradecerte, agradecer a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido un gustazo podernos, aunque sea, comunicar de esta manera. Rafa, a los años que nos vemos, como decías al comienzo, espero que, bueno, sigamos en contacto, nos sigamos viendo, así sea a la distancia. Ahora con la tecnología es un poco más fácil estar un poco más conectados. Y bueno, siempre yo muy feliz sabiendo que mis amigos de cuando empezamos están cumpliendo sus sueños, sus metas y nada, están construyendo su camino, su profesión artística. Así que bueno, un abrazo súper fuerte a la distancia, abrazos para todas las personas que nos han acompañado y nada, despedirnos de este día. Gracias Rafa de nuevo por tu tiempo y bueno, abrazos a todos. Esto ha sido Conociendo a Rafael Comte, guitarrista ecuatoriano que nos ha saludado desde Argentina. Un abrazo para todos. Chao. Chao, un beso.